Hola nuevamente. Este video ahora sí tiene que ver con lo que les dije en videos anteriores. Este es cómo tener una voz seductora. Tiene que ver en efecto con aprender a educar la voz. Es importante porque es un tema interesante exactamente cuando nosotros queremos aprender a doblar. Aprender a tener una voz seductora es aprender a hacer un doblaje de voz. Especialmente cuando nos toca hacer la conejita de Playboy. Bueno, no precisamente era el ejemplo, pero estaría interesante. En fin, primero que nada, ¿qué tenemos que entender? Toda voz se divide, digamos que, en tres partes. Primero, existen voces agudas, medias, graves. ¿A qué me refiero? Agudas son aquellas altas. Medias, digamos que es mi voz. Y graves, digamos que son las gruesas. Te lo voy a explicar en una frase prácticamente. Diré, el amor de mi vida eres tú. Ahora lo diré en una parte aguda. El amor de mi vida eres tú. ¿Escucharon? El amor de mi vida eres tú. El amor de mi vida eres tú. Bien, ahora haré la misma frase, pero en grave. El amor de mi vida. El amor de mi vida eres tú. El amor de mi vida eres tú. Ok. Si se dieron cuenta, lo que tenemos es una diferencia entre la misma frase que se hace en agudo, medio y grave. Muy bien. Pues les diré que aprender a tener una voz seductora tiene que ver con la parte de la respiración en los tonos graves. Sí. Es decir, en la parte de engrosar la voz. Pero esto solamente se radica en la parte de aprender a respirar correctamente. Todos los tonos graves los trabajamos desde el diafragma, es decir, desde la respiración, el pecho, por decirlo de alguna manera. Mientras que digamos que los tonos agudos los trabajamos, digamos que de cierta manera desde la parte nasal, por decirlo de alguna manera. Si no la trabajas acá, si no la trabajas por la parte de adentro. Digamos que para poder empezar a trabajar esto, primero que nada tenemos que trabajar con la laringe, es decir, tener la laringe en una posición baja. Mi voz es un tono medio, pero para que yo te pueda hacer una voz seductora, tengo que bajar la laringe, es decir, hacer la voz baja. Es como cuando vamos a la iglesia y tenemos que hablar despacio, en un tono bajo, para que no se escuche tanto. Muy bien, digamos que ahora estás empezando a trabajar con la laringe en posición baja. Muy bien, empezaste con el 1. 2. Digamos que ahora lo que tenemos que hacer es hacer que nuestras cuerdas vocales tengan cero tensión. Todos nosotros cuando hablamos, de cierta manera lo que estamos haciendo es tensión en nuestras cuerdas vocales. Y entre más rápido hablemos, hacemos que nuestras cuerdas vocales tengan muchísimo más tensión. Es decir, por ejemplo, cada uno de nosotros trabajamos de esta manera y hacemos esto, hago que tenga tensión. No sé si se dieron cuenta. Sin embargo, cuando me relajo, tipo modo zen, lo que hago es relajar las cuerdas vocales. Piensen cuando entran a la iglesia. Sé que es un ejemplo burdo, pero es que normalmente todos cuando entramos a una iglesia o un consultorio, bajamos la voz. Es como, hola. Muy bien. Cuando tú bajas la voz, al bajar la voz, relajas las cuerdas vocales. Y al hablar un poco más lento, relajas las cuerdas vocales. Esa sería la segunda cosa que tienes que aprender a trabajar para, digamos, empezar a entender la voz seductora. El siguiente punto tiene que ver con mayor aire. Si yo te quiero decir algo, tomo un aire normal. Si yo te quiero decir algo tan atropellado, tomo un aire normal. Me escucho ahorita con un aire normal, por lo tanto mi voz es normal. Si quisiera hacer que mi voz fuera más chillona, mucho más linda y mucho más todo, si se dan cuenta, ni siquiera tomo la molestia de poder respirar muchísimo más. Exacto, no lo hago. Pero si yo quiero que mi voz suene seductora, tengo que respirar y entonces
hacerla más lenta. ¿Para qué? Para que de cierta manera se escuche con esta cadencia que le quiero dar. Ahí sí es necesario respirar. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más aire. ¿Ok? Ojo, todavía no la hago seductora, solo te estoy diciendo los elementos necesarios. Si a esto digamos que le das un poco de encanto y amabilidad, logras maravillas, pegado a una gesticulación que tiene que ver con aprender a comunicarte no verbalmente, que más adelante lo veremos. Lograrás un impacto impresionante con tu voz y con todo lo que eres. Muy bien. Primero que nada, quiero que entendamos que todos, absolutamente todos, somos diferentes y tenemos gargantas diferentes. Alguna vez les dije que todo lo que somos nosotros en nuestro timbre depende mucho de nuestros tipos de hoyos. No me refiero a los tipos de hoyos, sino a las cavidades que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una cavidad nasal, una cavidad también bucal. Es decir, mi garganta, entre más abierta está, es más amplia y eso permite que obviamente mi emisión de voz sea mucho mejor. Cuando nosotros estamos mal de la nariz y tenemos cierto malestar nasal, hace que nuestra voz se escuche mucho más delgada y no podamos respirar bien, pero se debe a eso. Cuando nosotros dejamos de hacer eso, nos escuchamos bien. ¿Por qué? Porque nuestros orificios permiten que nuestra respiración sea mucho mejor. Se los comenté hace tiempo. Sus hoyos y mis hoyos son diferentes y obviamente al ser diferentes y son de diferente tamaño, hacen que a lo mejor mi voz sea mucho más potente que la tuya. Bueno, no, mucho más fuerte que la tuya, no más potente, porque la potencia sí podemos controlarla, que tiene que ver con los volúmenes. ¿Ok? Ok, de acuerdo a esto, entonces, digamos que lo que vamos a hacer es tener una vibración mucho más alta. ¿A qué me refiero? Una voz seductora tiene que ver prácticamente con que nosotros emitamos sonidos, digamos que con menos tensión. Si relajas, es muchísimo mejor. Vamos a relajar esto de alguna manera. Les voy a leer un texto que me encontré hace 2 segundos. El texto como tal, digamos que suena normal. ¿Crees que venga? Su parte reencarnable se encontraba ansiosa. Francamente he visto a pocas mujeres como ella, con ese aroma particular. David esperaba a Rebeca sobre la coraza. Entre tanto, admiraba la bóveda celeste. No quiso sacar la foto de Yanis, que estaba prácticamente deshecha de tanto entrar, salir y soportar humedades. Es parte de un libro de El amante de Janis Joplin. Ok. Si quisiéramos que sonara un poco más con buena dicción, como lo hice en el video anterior, tendría que sonar como: ¿crees que venga? Su parte reencarnable se encontraba ansiosa. Francamente he visto a pocas mujeres como ella, con ese aroma particular. David esperaba a Rebeca sobre la coraza y entre tanto admiraba la bóveda celeste. No quiso sacar la foto de Yanis, que estaba prácticamente deshecha de tanto entrar, salir y soportar humedades. Muy bien. Ahora digamos que lo que vamos a hacer, recuerden, bajo la laringe, el tono. Es decir, primero tengo que escucharme como: ¿crees que venga? ¿Crees acaso que venga? A eso le doy un poco de actitud, cadencia y relajo mis cuerdas vocales con una buena respiración. Y entonces podría yo escucharme de la siguiente manera. Traten de cerrar los ojos y no verme. ¿Crees que venga? Su parte reencarnable se encontraba ansiosa. Francamente, he visto mujeres, a pocas mujeres como ella, con ese aroma particular. David esperaba a Rebeca sobre la ocaza. Entre tanto admiraba la bóveda celeste. No quiso sacar la foto de Yanis, que estaba prácticamente deshecha de tanto entrar y salir y soportar humedades. A medianoche cerraron la gallera. Poco después al viejo manso caminar a su casa. Bastante
bastante borracho. Ok. Digamos que podría escucharme un poco como la línea de Hotline. Aprender a hablar al oído tiene que ver con aprender a entender las cuerdas vocales, aprender a entender. Y eso pegado a una cuestión un poco más de no verbal, logras grandes cosas. Es decir, si tú decides ir por la vida intentando escucharte de la manera en que te encantaría que te dijeran algo, ten mucho cuidado, porque probablemente la gente pueda malinterpretar tus negras intenciones. Muy bien, espero lo hayan entendido porque lo van a tener que hacer en los ejercicios que les mando. Pásensela muy bien y sigámonos divirtiendo, que al final de cuentas de eso se trata la vida. Adiós.